En el último video terminamos diciendo que cuando razones se combinan para producir una conclusión, tenemos un argumento. Vamos a ver un ejemplo clásico de un argumento para ver sus partes y cómo se relacionan entre sí. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Los argumentos se componen de tres proposiciones. Las primeras dos se llaman premisas y la última es la conclusión. Fíjate que hay muchas cosas que podemos observar de Sócrates que no requieren de argumento. Por ejemplo, es un hombre, es calvo, es barbudo. Pero su mortalidad no se ve, más bien se infiere. Para observar abrimos los ojos. Para inferir o razonar nos apoyamos en otros conocimientos. En este caso, las primeras dos premisas. Para entender la naturaleza de las premisas, vamos a fijarnos un momento en la estructura de las proposiciones. Una proposición consta de un sujeto y un predicado. Un predicado es una cualidad o propiedad, como ser mortal o ser hombre. El sujeto es aquello que tiene esa cualidad. Sócrates, por ejemplo, es el sujeto que tiene la cualidad de ser hombre. Ahora bien, volviendo a las premisas, la primera se llama la premisa mayor y la segunda es la menor. La premisa mayor contiene el predicado de la conclusión, ser mortal, y la premisa menor contiene el sujeto, Sócrates. Combinando esos dos llegamos a la conclusión, Sócrates es mortal. Además de contener el sujeto y el predicado de la conclusión, las dos premisas comparten un término en común, el de hombre. Esto es importante porque es lo que vincula las dos premisas y es lo que nos permite inferir la conclusión. Si dijéramos, por ejemplo, Sócrates es un extraterrestre, la conclusión no se seguiría porque faltaría ese término en común. Muy bien, tenemos entonces que un argumento es una forma de inferencia en la que la combinación de una premisa mayor y una menor implica lógicamente la conclusión. Considera el siguiente argumento. Todos los hombres son calvos. Barack Obama es un hombre. Por lo tanto, Barack Obama es calvo. Este argumento tiene exactamente la misma forma que el argumento sobre Sócrates. Sin embargo, sabemos que la conclusión es falsa. Esta foto es prueba contundente. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que hacer una distinción importante entre verdad y validez. Solamente las proposiciones son verdaderas o falsas. Los argumentos no. Los argumentos son válidos o inválidos. Lo que hace que una proposición sea verdadera o falsa es algún estado de cosas en el mundo. Barack Obama es un hombre o no lo es. En cambio, cuando evaluamos un argumento, no nos fijamos en ningún hecho empírico en el mundo, sino en su forma lógica, es decir, en la manera en que se conectan entre sí los elementos del argumento. En nuestro argumento sobre Obama, aunque una de las premisas es falsa, el argumento es válido debido a su forma. Vamos a ver más de cerca las formas o estructuras válidas de los argumentos. Ya hemos visto que los términos en las premisas, el sujeto y el predicado, se combinan y luego reaparecen en la conclusión. Se podría decir que los términos son la materia de los argumentos y que la forma o estructura consiste en las diferentes maneras en que los términos pueden relacionarse entre sí. Dos formas clásicas son, por sus nombres en latín, modus ponens y modus tollens. Modus ponens tiene la siguiente forma. Si A, luego B. A, entonces B. Si hace mucho calor, habrá mucha gente en la playa. Hace mucho calor, entonces hay mucha gente en la playa. Esta es una forma válida de argumento. Gracias a ello, si las premisas son verdaderas, sabemos que la conclusión también lo es. El modus tollens es como sigue. Si A, luego B. No B, entonces no A. Si Juan tiene diabetes, está enfermo. Juan no está enfermo, entonces Juan no tiene diabetes. Esta forma también es válida. La conclusión es una consecuencia necesaria de lo que está implícito en las premisas. En la lógica, los argumentos deductivos como estos que hemos visto se llaman también silogismos. La etimología de esta palabra es muy esclarecedora. Viene del griego sin, que significa con, y logos, que significa razón. Juan no tiene diabetes. Con razón.
Bueno, vamos a modificar un poco este silogismo de modus tollens. En vez de negar B, vamos a negar A ver qué pasa. Si Juan tiene diabetes, está enfermo. Juan no tiene diabetes, entonces Juan no está enfermo. Este argumento es inválido porque hemos cambiado su orden o estructura. El hecho de no tener diabetes no implica que Juan no esté enfermo. Hay muchas enfermedades más que puede tener. Créelo o no, hay 256 formas distintas en las que un silogismo puede elaborarse, y solo 24 de ellas son válidas. Las demás son inválidas o, como también se dice, falaces. Cuando las premisas de un argumento no apoyan a la conclusión, el argumento es una falacia. Ahora bien, hay dos tipos de falacia, falacias formales y falacias informales. El problema con una falacia formal estriba precisamente en su forma o estructura. La forma está mal, como vimos en el último argumento sobre el diabetes, y es por eso que la conclusión no se sigue de las premisas. El problema con las falacias informales no es la forma lógica del argumento, sino un problema con la expresión o significado del lenguaje que se utiliza, o con ciertos errores de la relación de causa y efecto, o trampas psicológicas y otros temas de orden no estrictamente lógico. Este tipo de falacia es el que más fácil o comúnmente nos engaña, entonces en los próximos módulos vamos a ocuparnos únicamente de ello. Obviamente, para que uno piense bien por cuenta propia, para que reflexione y haga propuestas razonadas, es importante entender las formas válidas de argumentación y otros temas de la lógica, pero esta no es la intención del curso. Me encantaría que pudieras razonar como el señor Spock, pero si al menos logras identificar los argumentos tramposos de políticos, mercadólogos y pseudocientíficos New Age, pues eso ya es mucha ganancia. Entonces, no vamos a analizar todas esas formas válidas de argumento, aunque sí es importante entender la naturaleza básica de los argumentos, que su estructura es lo que hace que el razonamiento sea tan poderoso. El tipo de argumento que hemos visto hasta ahora, con los ejemplos de Sócrates, Obama y la diabetes, son argumentos deductivos. Si están bien formados, la conclusión se sigue necesariamente a partir de las premisas. Además, la información que transmite la conclusión ya estaba presente en las premisas, solo que teníamos que desenredarla para verla claramente. Pues hay otro tipo de argumento que se llama inductivo. Eso lo veremos en el próximo video.